voy a la mesa al encuentro con Hernán Lecher porque se puede hablar de lo financiero, se puede hablar del dólar. En definitiva, lo que importa a argentinos y argentinas es ¿habrá laburo y qué tan bien pago estará eventualmente? Hoy se conocieron datos de desempleo en la Argentina. ¿Con qué resultados, Hernán? A ver, la desocupación midió 6,9. Es mucho, poco. ¿Te acordás que el trimestre anterior había dado 7,7? Alguno en la confusión puede decir bajó. No. Tiene estacionalidad. El trimestre no se puede comparar con el trimestre. Entonces el dato no es que bajó de un trimestre a otro, sino el dato que vos observás. No se puede hacer trimestre contra trimestre. Es la comparación entre tercer trimestre con tercer trimestre del año pasado. Exactamente, porque de hecho el tercer trimestre suele ser el efecto estacional es de mayor empleo, con lo cual no lo puedo comparar contra el segundo, pues está mal, lisa y llanamente. A ver, hay momentos, para decirlo de manera sencilla, en el verano vas a tener actividades que, no sé, como todo lo recreativo va a tener más puestos de trabajo generados. ¿Se entiende? Eso es la estacionalidad. Bien. Bueno, no se puede comparar trimestres no equivalentes. Cuando hago la comparación del trimestre equivalente, saltó de 5,7 a 6,9, 1,2 puntos. Eso que estamos viendo son todos los terceros trimestres. Exacto. De cada año. Sí, exactamente. Vos ves cómo baja y rebota. Eso es lo que estás viendo. Cuando veíamos el segundo trimestre a lo largo de todos los años, encontrábamos la misma curva. Baja o bajó al segundo trimestre del año pasado, al tercer trimestre del año pasado y rebotó al alza. Básicamente, estamos hablando de 1,2 puntos. ¿Es mucho o poco? Insisto, me parece que es mucho. 1,2 puntos no es para nada poco, pero da la impresión que todavía falta, lamentablemente, cuando uno piensa en términos de desocupación, respecto de lo que va viendo que sucede en materia económica. Pero hay dos datos, Pablo, que falta, perdón, querés decir que puede empeorar la situación. Claramente, que puede empeorar en el tiempo. Va a fluctuar, como hemos... Porque, viste, sale el cuarto trimestre y entonces un poquito menos lo que se incrementó respecto del cuarto trimestre, el gobierno festeja. Pará, es una película, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es, si vos abrís las importaciones como las abriste, tarde o temprano te va a pegar en este indicador que por ahora muestra un guarismo relativamente bajo para el proceso histórico. Lo veíamos de hecho recién. La historia argentina promedia una desocupación de arriba del 10% en los últimos 30 años. Sí. Bueno, con lo cual, cuando lo mirás y decís, che, 7 no parece tanto en ese contexto, pero lo cierto es que sube. Ahora, hay dos datos que un poco vos lo sobrevolabas, que para mí son muy importantes para ilustrar este indicador de la desocupación. El primero tiene que ver con que lo que se incrementa son los desocupados con aportes jubilatorios. O se reduce, si querés, la inversa, de trabajadores con aportes jubilatorios. Sí. Perdiste puesto de trabajo registrado. ¿Cuántos? 250.000. Los datos que veníamos diciendo. Los que ven este programa lo saben. 241.400 aproximadamente. Se reduce. Estás perdiendo puesto de trabajo registrado privado y público. Sí. Ahora vos decís, ¿y cómo se movió los trabajadores del empleo no registrado? Se mantuvieron estables. Es decir, el impacto lo tenés en los trabajadores de mejor calidad, al menos en puestos de trabajo. ¿Bien? Es interesante esto, porque lo que estás viendo es un proceso de precarización. Tal vez alguno perdió su trabajo y tiene una changa. Sí. ¿Se entiende? En términos de desocupación, quedó neutro, pero digamos, pasó de un lado al otro. Y el tercer punto tiene que ver con un incremento de prácticamente 2,5 puntos, ahí lo vemos, de ocupados demandantes. ¿Qué son estos? Gente que tiene laburo y busca otro laburo. No te alcanza. No te alcanza. Trabajadores pobres. Sí, trabajadores pobres y trabajadores que no le alcanza, diría yo. Lo que dice Pablo, no me alcanza, entonces busco otro trabajo. Esto es como una especie de expresión de que el salario no le está yendo bien. Bien, si lo querés mirar, eso es un buen indicador. Enseguida hablamos con un especialista, pero por lo que nos cuenta Hernán, entonces tenés aumento en comparación de trimestres del desempleo, pero además tenés aumento de empleo informal y tenés aumento de quienes tienen trabajo, puede ser formal o no, intuyo, pero que buscan otro trabajo porque no les alcanza. Es decir, vamos a una escena de precariedad. Vamos a una profundización de la precarización. Sí, más desocupados, peor pagos y más precarios. Y sin aportes jubilatorios, exactamente. Esas son las tres características. En línea Federico Pastrana, es director de CP Consultora, es especialista en macroeconomía y mercado de trabajo. Federico,
Soy Pablo Caruso, estoy con todo el equipo de QR. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, gracias por el rato. Buenas noches. A ver, en función de estos datos que mencionaba, que hoy publica el INDEC de desocupación, ¿qué análisis haces? Y seguramente estabas escuchando lo que comentábamos, si compartís un poco dónde poner el ojo en estos datos. Sí, bueno, efectivamente, yo lo que creo que en comparación a otros momentos o a otras crisis, otros momentos de caída del empleo, hoy estamos viendo una consolidación de un nuevo patrón de empleo en donde la precariedad es protagonista. ¿Sí? Es decir, los puestos precarios absorben una parte de la expulsión de los puestos registrados, básicamente. Y eso deriva no solamente en lo que estaban diciendo de que no se vuelven todos desocupados, sino que tienen puestos precarios, sino también en una caída de los ingresos de los ocupados. ¿Sí? Y eso es lo que explica el aumento de la subocupación demandante, que es básicamente el proceso nuevo, si se quiere, que estamos viendo, ¿no? Es decir, ante la crisis de empleo, baja un poco el desempleo, muchos son más precarios, tratan de ser cuentapropistas, tratan de rebuscárselas, pero a todos le está cayendo el salario, ¿no? O los ingresos. Claro. Federico, y podríamos decir, ¿se va constituyendo de un tiempo a esta parte una nueva normalidad en el mercado de trabajo? Mira, yo la verdad que normalidad, a mí me gusta decirle normalidad cuando pasa un poco el tiempo. Ajá. Y básicamente cuando se estabiliza una situación. Yo la verdad que esta situación que estamos viviendo en los últimos meses, en donde la inflación va bajando, básicamente lo que está explicando es que el gobierno empieza a estabilizar un modelo macroeconómico, que ese modelo macroeconómico tiene una tendencia al estancamiento de los ingresos y en donde el crédito empieza a ser un protagonista importante que les permite básicamente al gobierno mostrar mejores indicadores de actividad que de empleo, que es la otra característica que aparece ahora, ¿no? Se crea poco empleo. El poco empleo que se crea es una creación muy lenta y que tarda mucho, y eso explica la diferencia entre la actividad y el empleo, que básicamente está relacionado con el crédito, con lo cual la verdad que a mí me cuesta un poco llamarlo normalidad cuando no veo que el modelo macroeconómico se haya estabilizado del todo. Pablo. Fede, ¿qué significa eso de la actividad va más rápido que la creación de empleo? Que hay más recuperación y esa recuperación no está significando que se generen más empleo, digamos. Hay más actividad y eso no deriva en la generación de empleo, así de simple. Sí, es simple. Básicamente no es que no se genera empleo, sino que se genera mucho menos empleo y básicamente lo que estaban diciendo antes. Y la peor calidad del empleo lo que está haciendo es generando un buffer para los que se quedan afuera. Pero ahora, ¿qué es un buffer? ¿Qué es un buffer? Federico, Sí, ¿qué es un buffer? Un buffer es un colchón. Básicamente los que se quedan excluidos en los 90 se iban al desempleo y ahora tenemos un colchón llamado Ay, me parece que se nos cortó la comunicación. Iba a decir precariedad laboral. Claro. Entonces, ahí está, la precariedad laboral, en cuanto a propismo, el trabajo en plataformas es una parte importante que te explica ese nuevo proceso, o por lo menos la novedad más importante, pero también estamos hablando de la informalidad laboral tradicional, ¿no? Es una combinación de cosas. Déjame profundizar, Federico, en este tema de que vos dijiste diferencia entre la actividad y la generación de empleo. Si se recupera la actividad pero no se está recuperando el empleo a la misma velocidad, ¿por qué ocurre eso? ¿Porque son sectores que se recuperan que no generan empleo? ¿Porque la actividad está surgiendo de sectores de importaciones? ¿Cuál es la explicación de que ese fenómeno se esté dando? La explicación tiene que ver con la heterogeneidad y que muchas veces los promedios no sirven para nada. Claro. Cuando vos analizás los promedios de cosas que son muy heterogéneas y en periodos en donde aumenta mucho la desigualdad, vos lo que tenés es que a un sector por ahí le está yendo muy bien y a otro sector le está yendo muy mal. Y por ahí en promedio te da que está todo estable. Pero lo que está pasando en realidad es que hay algunos que le va muy bien y otros muy mal. Entonces, si vos analizás con los promedios, claro, llegás a conclusiones cerradas. Y básicamente lo que pasó, sobre todo en el primer semestre de este año, es que aumentó muchísimo la heterogeneidad. Y no vemos que las brechas se hayan achicado. Es decir, los que cayeron mucho no es que recuperaron mucho después, sino que hay claros ganadores y claros perdedores, y en el medio hay un montón de sectores que tratan de
de sobrevivir, si se quiere, o de apropiarse un poco del crecimiento económico de los últimos meses. Ahora, cuando vos, ese punto aparece claro en dónde. Bueno, cuando analizás la distribución del ingreso, cuando analizás la heterogeneidad productiva, en donde vos ves dentro del EMAE o la diferencia entre la construcción, el indicador de industria, el indicador general de actividad, vos ves realidades muy distintas, ¿sí? Y ves grandes variaciones mensuales. Cuando vos tenés esos procesos, por eso yo digo, hay que tomarlos con pinzas, hay que esperar un poco, ver qué pasa, ver hacia dónde se estabiliza, si es que se estabiliza, y por ahí estamos en una situación de inestabilidad bastante permanente o con shocks, y eso que es un poco lo que caracterizó la macroeconomía en los últimos años, y que la verdad que para terminar de hacer análisis grandilocuentes hay que esperar un poquito. Lo que sí está claro es que hay mucha heterogeneidad y que hay que tener cuidado con los promedios. Federico, en ese marco, sí. Lo que yo creo que explica, y contestando a tu pregunta, Sí. lo que yo creo que explica esta situación es que efectivamente los que impulsan la actividad económica, es decir, los ganadores, no son sectores particularmente creadores de empleo. Sea porque aumentó el coeficiente de importaciones, que tampoco pareciera que aumentó tanto, o sea porque son el agro, la minería y la energía, que no son los tradicionales sectores que generan empleo en Argentina, ¿no? Federico, ¿este análisis corre también, por ejemplo, para el análisis del salario? Bueno, efectivamente en el salario o en los ingresos pasa algo hasta más complejo, si se quiere, que tiene que ver con que los salarios registrados del sector privado, que básicamente están definidos por las paritarias, lograron defenderse mucho mejor de la crisis y del salto inflacionario de los primeros 6 meses de gobierno, mucho mejor que el resto. Entonces ahí tenés unas heterogeneidades muy grandes, porque básicamente los salarios públicos cayeron 20% y recuperaron 3 puntos, mientras que el salario privado promedio bajó 12 puntos y recuperó prácticamente todo. Entonces, claro, cuando vos decís, bueno, los salarios, ¿qué les pasó? Y tenés realidades muy distintas. Claro. Y si analizás los salarios de los informales y de los cuentapropistas, también tenés realidades distintas, aún distintas de esos dos, y ni hablar si te pones a mirar los ingresos no laborales, básicamente los programas sociales y las jubilaciones. Hacia adentro de las jubilaciones tenés diferencias, Sí. y dentro de los programas sociales tenés diferencias también, pero que básicamente te hablan de un ajuste muy grande, y lo cual te ayuda a explicar por qué en el marco de que los salarios privados registrados se recuperan y que vos ves el indicador promedio que se recupera, ves los indicadores de pobreza e indigencia y las mejoras no son tan importantes. Entonces decís, ¿qué pasó acá? Bueno, lo que pasó en el medio es que hay un ancla cambiaria, bajó la inflación, pero también hay un ajuste fiscal que tuvo como uno de los pilares el ajuste del sistema previsional. Proceso que se va a profundizar, me refiero a esa heterogeneidad, si efectivamente seguimos en un modelo que aumenta la informalidad y disminuye los puestos de trabajo registrados. Es decir, mucha más gente, muchas más trabajadores que van a tener menos sindicatos delante o menos sindicatos detrás conteniendo, haciendo una negociación que no pierda con la inflación. Sí, ahí hay que decir una cosa importante, digamos, es un proceso largo, ¿no? Es un proceso de largo plazo, no es que llegamos a esta instancia y de repente ahora aumentó la informalidad. La informalidad viene aumentando hace muchos años, es un problema que se ha vuelto estructural, por eso cuando escribía un poco el análisis sobre los últimos datos que salieron hoy del INDEC, Sí. a mí me parece que hay un proceso de consolidación y que tenés sobre esa consolidación un efecto macroeconómico fuerte. Entonces vos estás viendo el producto de un mercado de trabajo fragmentado que sufre un shock. Entonces, claro, si está más fragmentado, van a perder más los que menos se pueden defender. Y si los que menos se pueden defender son muchos, bueno, ahí tenés un problema grande que básicamente lo vamos a ver en la consolidación de una distribución del ingreso peor. Federico, muchas gracias por este rato. No, gracias por llamar. Interesantísimo porque nos dice, guarda con leer promedios, varias advertencias, cuidado con leer los promedios, porque hay tanta heterogeneidad que un promedio te lo puede explicar al que mejor le fue, pero te está ocultando situaciones muy complejas, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la informalidad. Lo mismo respecto de los salarios, pero sí se iría consolidando porque a los que mejor le va son a los sectores que mejor le va en términos de actividad económica, que mejora, son los que menos empleo genera. Entonces podés tener números de buena actividad económica, pero una situación muy compleja en términos de realidad de los trabajadores. Me hace pensar en una de las placas que por lo menos yo vi 2 veces que puso Hernán, Sí. que tenía que ver con la cantidad de empleos que tenía el sector del petróleo y de la minería respecto a la cantidad de empleos que genera a los que les va bien. el comercio o la industria manufacturera, con diferencias enormes. No sé si vos te acordás los datos, pero era muy notable esa diferencia, lo cual puede estar explicando por qué hay sectores ganadores y por qué hay sectores que están perdiendo. Bueno.